Amén, gracias, hermano. Si hay algo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros seamos libres. Y si hay algo que el Señor nos exhorta y nos invita y nos enseña, es que para ser libres se necesita una renovación de la mente, una renovación de nuestros pensamientos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, nos dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando venimos al Señor, cuando venimos a los pies del Señor, Dios nos hace libres. Pero el Señor nos dice que esa libertad es responsabilidad de nosotros. En Juan capítulo 8, dice la Escritura en el verso 31, dice que Jesús hablaba a los judíos que habían creído en Él. Y Él les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, vosotros que creéis en mí, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que no basta creer. Creer en el Hijo es saber, conocer, entender que en el Hijo, en Yeshua, hay salvación y vida eterna. Eso lo sabemos, eso lo sabe usted. Pero la Escritura dice que para permanecer en esa libertad debemos hacer un trabajo, un esfuerzo, y es buscar permanecer en Él. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la suma de sus palabras. Aquellos judíos que le estaban escuchando decían: jamás hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y a veces sucede en la vida del cristiano así. Dice que están libres, pero hay esclavitud, y la esclavitud no disfruta de las cosas que tiene su amo. ¿Sí? Dice Gálatas en el capítulo 4, en el verso 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, mas sí somos hijos de la libre. Amén. Está hablando de dos simientes, una que te lleva a la esclavitud y una que te lleva a la libertad, pero que depende de nosotros caminar en la libertad con la cual el Señor nos ha dado. Él dice en el verso 34: de cierto os digo que todo aquel que tiene como práctica cometer pecado, transgredir la instrucción, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, sí, dice el verso 34 en su Biblia, todo aquel que hace pecado. Aquí hacer es practicar el pecado. Todo aquel que practica el pecado. Pero aquí está hablando de una práctica que sigue en el error, que sabe que tiene que cambiar, pero sigue en el error por el orgullo, por no querer cambiar. Esa persona es esclavo del pecado, porque sus acciones van en contra de la voluntad de Dios. El pecado es transgresión a la palabra de Dios. Cuando transgredimos constantemente la palabra, cuando de nuestra voluntad el pecado se hace una práctica en nosotros, somos esclavos del odio, somos esclavos del egoísmo, de la arrogancia, del ego, de la altivez, de la falta de perdón, de muchas cosas. Y eso no nos deja avanzar, eso no nos permite crecer en el Señor. En Romanos capítulo 6, verso 16, hace una pregunta: ¿no sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, o sea que es alguien que ha perdido su voluntad. Somos esclavos de nuestros pensamientos. Dios nos llama a ser libres, que seamos verdaderamente libres. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como persona, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro cuerpo, vuestros miembros, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, en realidad no había libertad, porque era esclavo del pecado, de la transgresión. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué cosas hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor? Y ahora que conocemos al Señor, debemos de tener vergüenza de las cosas que hacíamos antes por no conocer al Señor. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Nuestros frutos son nuestra esencia y nuestros frutos son nuestra santificación. Cuando usted camina en la verdad, en la benignidad, en la bondad, en la fe, ¿qué es eso? Su esencia. ¿Y qué es su esencia? Su santificación. Te vas santificando, te vas purificando. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. O sea, para aquel que conociendo al Señor y se aparta, si sigue caminando en la transgresión, llegará el día en que recibirá la paga por su pecado, por su maldad. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Usted puede ser muy cristiano, pero usted siempre, según las personas que te rodeen, según las personas que tengas a tu alrededor, te van a hablar palabras vanas, te van a decir, te van a seducir con sus palabras. Hoy estás aquí en la iglesia, por la tarde no estás aquí, mañana estás haciendo otras labores. Entonces aquí el Señor a través de Pedro nos está exhortando, nos está hablando que siempre oiremos de personas palabras que pueden atraerte, que pueden engañarte. Verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y aquí está hablando de personas que enseñan la Escritura, de personas aún dentro y fuera, que las cuales tú puedes estar oyendo y tienes que tener la sabiduría para discernir si esas palabras que esa persona te está hablando, maravillas, te habla maravillas de su casa, te habla maravillas de sus hijos, de su hogar, si verdaderamente eso que dice se cumple en los hogares. Aquí la Escritura nos dice, ellos prometen libertad con sus palabras,
y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cuándo somos vencidos? Cuando escuchamos, cuando prestamos atención a palabras vanas, seductoras, llenas de concupiscencia, llenas de engaño. En el 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis seguidores. No basta creer, hay que permanecer, hay que buscarlo, hay que seguirlo. No es creer que porque hemos hecho una oración de recibir al Señor, eso es más que suficiente. Eso no es así. La palabra enseña que no lo es, y en segunda de Pedro dice, segunda de Pedro, verso 2, verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, o sea, le está abriendo puertas a demonios. Para aquellos que dicen que un cristiano no puede ser poseído. Y aquí Pedro lo está confirmando. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y así es la vida de muchos cristianos, de muchos creyentes. Hoy los ves buscando a Dios, luego se apartan y la casa está llena de inmundicia. Y estas palabras que está diciendo Pedro, él retoma de lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 12, verso 45. Dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado ¿de quién? Del que fue lavado con la sangre del Cordero. Pero como se apartó, entonces dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala, perversa generación. Muchos se van a apartar del camino del Señor, de la palabra de Dios, cuando Dios nos está diciendo: no basta creer. Si quieres ser libre, permanece en mi palabra. No basta creer en el Señor y ser esclavos de las drogas, del alcohol, del robo, del chanchullo, de la trampa, de la mentira, o ser personas de doble ánimo. No basta creer. Creer es solamente para tener un conocimiento de que en Yeshua, en Él está la vida eterna. Pero hay que permanecer en Él, obedeciendo su palabra. Si vosotros que creéis en mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ser discípulo del Señor es aquella persona que saca de su tiempo para dedicarlo a aprender mediante la instrucción de Él. Cuando usted toma tiempo suyo para escudriñar la Escritura y para obedecerla, te conviertes en un discípulo de Él, en un hermano de Él. Discípulo también quiere decir hermano, le sigue. Para donde quiera que Él va, usted le sigue. Permaneciendo en la palabra, vamos a conocer la verdad, lo que verdaderamente es para la vida nuestra. Solamente así vamos a ser libres. Yo le mostraba a mi hijo, creo que fue a Samuel, gente que pasaba por las vitrinas de los centros comerciales
y cuando veían una ropa, una cosa, lloraban porque no podían comprarlo. ¿Eso es libertad? Eso es esclavitud. Y a mucha gente le acontece así. Hay gente en la calle, hermanos, que están sin dinero, están sin plata y se acercan donde venden los buñuelos, se acerca donde venden los pan de bonos, las masitas de la calle, y se tienen que ir frustrados porque no pueden comprar un bendito buñuelo, hermanos. Hay gente que es así. Tal vez usted no los ve porque no presta atención a esas cosas, pero así sucede. Queremos ser libres. Uno de los grandes ejemplos de libertad es la vida de Jacob. Es un gran ejemplo que cuando tienes un encuentro con Dios sincero, el Señor trae libertad. Jacob es como el creyente de hoy que recibe bendición. Cuando tú vienes a los pies del Señor, el Señor trae bendición a tu vida y trae liberación. Si vamos a Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, así como estos judíos a los cuales les está hablando, que creían en Él, asimismo Jacob, que creía en el Señor, en el Dios de sus padres, recibe instrucciones. Y la primera instrucción que su padre Isaac le da es: no tomes mujer de las hijas de Canaán. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Y así te dice el Señor: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y aún es el consejo para ti, como joven, como jovencita. Cuando te vayas a casar, cuando estés buscando esposa, esposo, o una novia para casarte, o un novio para casarte, busca de adentro, busca de aquí, busca a aquellos que verdaderamente conocen la Escritura, busca a Dios primeramente, no las busques afuera. Y las que están adentro, o de los que están adentro, analízalos si verdaderamente aman al Señor. No sea que luego se cansen y quieran romper el matrimonio. Y ese es el consejo que el Señor le dice, Isaac le dice a Jacob. Pero dice la Escritura que él se levantó y se fue para la tierra donde su padre y su madre le dijeron. Verso 2. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, o sea, de la familia, hermano de tu madre. Pero cuando tú obedeces la palabra, cuando tú te esfuerzas en obedecer, cuando tú dices, sí, voy a obedecer al Señor, siempre se aparece un Esaú, un hijo de Satanás. Y en el verso 6 dice: y vio Esaú, se aparece para observarte, siempre te está observando. Cuando tú te esfuerzas por obedecer la palabra de Dios, hay un Esaú que te está observando. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado, diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Dice la palabra de Dios que Jacob salió del lado de sus padres, pero caminando, dice la Escritura, que tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con Dios. Y dice en el verso 10: y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, tuvo un sueño. Y dice: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
O sea, este hombre era en un lugar de suma importancia. Si uno lo lee en una Biblia hebrea, eso es como una puerta, un portal donde puede bajar la bendición de Dios, o donde baja la bendición de Dios. Un lugar de encuentro con Dios, ¿sí? Pero en su sueño, dice la palabra de Dios que él vio como una escalera que bajaba, y sobre esa escalera, o en esa escalera bajaban y subían ángeles. Y esto es símbolo, o puede significar símbolo de la unión de Dios con alguien que le busca y le obedece. Con alguien que se esfuerza en buscar a Dios y le obedece. Y Dios le muestra los niveles de espiritualidad a los que puede llegar si lo busca. Los niveles, como decirlos, en las películas llaman los mundos. Pero aquí también hace una referencia al grado alto al cual una persona puede llegar cuando busca y obedece a Dios. Y Dios se muestra a Jacob. El Señor mismo le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y dijo: ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Aquí nos está enseñando que los más altos niveles espirituales solo podemos lograrlos por medio de un genuino estado de humildad. Cuando él dice: yo no sabía que Dios estaba aquí, son palabras de mucha sencillez, hasta el punto de que el decir yo no sabía está diciendo yo no existo. Verdaderamente yo existo es por Él. Está desarraigando por completo el ego de su personalidad, de su forma de ser. Y cuando desarraigamos nuestro ego, cuando aquí Jacob desarraiga su ego, su altivez, es cuando llegas a conocer a Dios, llegas a estar en el lugar que Dios quiere para hablarte. Dios nos manda a anular de nosotros el ego, la arrogancia. Estos judíos le decían: pero nosotros, ¿libres de qué? Si somos hijos de Abraham. Ego, arrogancia. Si nosotros somos hijos de Él. Y cuando no comprendemos que nuestro ego nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ser libres, entonces Dios no puede hacer nada. Pero cuando anulamos de nosotros el ego, se abren las puertas de los cielos. Pero también elevamos nuestra alma a un estado de espiritualidad, donde lo divino traspasa las cosas materiales, traspasa la materia, para que las bendiciones de Dios lleguen a sus manos. Cuando quitamos de nosotros la arrogancia, yo no sabía que Dios estaba aquí. Esto significa eso: quitar el ego, quitar la arrogancia, elevar su alma a la presencia de Dios. Dios nos llama a tener también un encuentro con Él para que sigamos su camino, su palabra, y no nos olvidemos de Él, aunque venga oposición. Es que seguir al Señor no es fácil. Por años nos enseñaron que la gracia de Dios, que Dios ya te hizo libre, como nos enseñaron un evangelio de facilidad, de facilismo, que Jesús ya hizo todas las cosas por nosotros, que nosotros no tenemos que hacer nada, que no tenemos que esforzarnos, que somos libres, ¿sí? Y cuando observamos nuestra vida pareciera que está estancada, ni para atrás ni para adelante. Jacob, a pesar de que tuvo su encuentro con Dios, le sirvió para continuar su camino. Las cosas no son fáciles, pero usted tiene que seguir perseverando. Usted tiene propósitos, usted tiene metas, usted tiene objetivos, y usted tiene que seguir luchando por ellos. Pero ahora,
con el Señor. O sea, el Señor va a ser su ayuda en medio de la dificultad. Pero usted no puede dejar de soñar, usted no puede dejar de tener proyectos para su vida. Tiene que salir de esa monotonía donde cuando vamos madurando, nos vamos envejeciendo, como que nos vamos estancando y bueno, pues para el arriendo, para la comidita. Cuando nuestros hijos están llenos de sueños, de visiones, cuando nuestros hijos están llenos de propósitos. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, libres. Jacob sigue su viaje y dice la Escritura que se enamoró de una mujer llamada Raquel. Y él la pidió a ella, a su tío Labán, y le fue, ¿cómo decirlo? Se hizo un trato, la vendió. Llegó Labán y la vendió y le dijo, si la quieres, trabaja para mí 7 años. Empezó a trabajar por ella y estaba tan feliz de trabajar por ella que 7 años para él no fueron nada. Dice así la Escritura, que para él esos 7 años fueron como si nada. Pero como Satanás siempre está presto para dañar la bendición, dice que Labán, el día de la noche de bodas, no le entregó a Raquel, sino que le entregó a Lea, le entregó la hija mayor, ¿sí? Dice que ella era de ojos tiernos tal vez pueden ser tristes, mas Raquel era de buen semblante, era bonita, era alegre. Usted puede ser bonita, usted puede ser muy bonito, pero si no hay alegría, si el Señor no gobierna su corazón, por más cara bonita que tenga, sale la amargura, le sale la tristeza, y eso lo afea, porque si hay algo muy poderoso es los sentimientos de amargura, dañan cualquier cosa. Jacob aceptó y dijo, bueno, yo te trabajo por otros 7 años, trabajo por Raquel, trabajó 14 años por Raquel, 14 años. Y así sucede con alguien que ama a Dios, aunque Satanás te quiera encerrar, si tú amas y obedeces a Dios, aunque Él te quiera atacar o te esté bombardeando, si tú permaneces en Dios, Él no podrá derrotarte. No puede. Si permaneces en Dios, no es por ser cristiano, es si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y no faltaba el asno. Dios lo bendijo mucho. Usted podrá decir, no, pero es que él hizo trampa con los palos, y no. Dios mismo le dijo cómo hacer riqueza. 31:11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, este hombre seguía guardando la instrucción de su padre. Cuando tú haces lo correcto, Dios está viendo cómo tú actúas y te defiende y te prospera y te levanta. Cuando tú haces lo incorrecto, pagamos las consecuencias. Cuando hacemos lo que no es, el ángel del Señor está mirando, Dios mismo está mirando. Fue Dios mismo el que prosperó a Jacob, porque era obediente al mandamiento de sus padres. Vete y no te cases con mujer cananea. Vete a este lugar y allí resguardarás tu vida de el propósito de Esaú. Vete. Y él lo hizo así. Fue duro para Jacob apartarse de sus padres, pero él lo hizo. Pero él sufrió consecuencias y él seguía buscando a Dios. Dice que él sufrió la muerte de su esposa, de Raquel,
porque ella fue imprudente al robarle a su padre sus ídolos. Y su padre lanzó una maldición y dijo: el que tenga mis ídolos muera. Y dice la escritura que Raquel murió en el camino. Murió en el camino. Pero él siguió fortaleciéndose en la obediencia al Señor. Dice más adelante la escritura que Jacob vuelve a buscar ese encuentro con Dios. En el capítulo 32, verso 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó él? Solo. Verso 23. Verso 24. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Un ángel. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Este pasaje es muy profundo acerca de esto y no voy a entrar allí. Solamente quiero mostrar lo que está encima del pasaje. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Acaso no vimos atrás que su padre lo había bendecido? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Trampa, chanchullo, engaño. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Qué está diciendo la escritura? La escritura dice que Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, no te soltaré hasta que confirmen las bendiciones, hasta que tú confirmes las bendiciones que me dio mi padre. Hecho que Esaú no acepta. Siempre vas a tener oposición. Siempre, cuando tú buscas a Dios y tienes propósitos, si tienes una visión de algo, una empresa, un negocio, formar algo, crear algo, siempre vas a tener oposición. Siempre. Si tú quieres ser sanado, siempre vas a tener oposición. Porque el primero que te va a declarar enfermedad es el médico al que fuiste a visitar. Es el primero. Si quieres montar un negocio, una empresa, cualquier cosa, hacer un estudio de algo, estudiar, salir adelante, siempre vas a tener oposición. Siempre vas a tener palabras o oraciones contrarias a lo que tú quieres. Pero dice la escritura que Jacob entendió que había que luchar una e intentarlo otra vez, nuevamente y otra vez, y una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que lo logró. Esaú es oposición para Jacob, para que no reciba bendiciones. Hay gente que te puede estar haciendo oposición con sus oraciones. Hay gente que puede estar así. Y esto se le llama oraciones contrarias o quejas que ellos hacen. Quejas a Dios, al cielo. Y tú muchas veces no has podido recibir tu bendición de ser libre. Pero si tú vuelves, así como Jacob, si tú vuelves al encuentro con el Señor, Él trae libertad. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad.
Hoy te damos gracias porque tu palabra dice que tú nos haces libres y nos enseñas que permaneciendo en tu palabra seremos verdaderamente libres si la practicamos. Dígale: Señor, ayúdame. Señor, libérame de toda opresión. Libérame, Señor, de todo aquello que trae un encierro, Señor, el querer avanzar y no poder. Padre, derrumba toda potestad de las tinieblas. Padre, te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados, porque tú nos has llamado, nos exhortas a obedecerte, a amarte. Nos exhortas, Señor, para que te sigamos, para que te obedezcamos, Señor. Padre, obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, con tu poder, con tu gloria. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser libres de la ruina, de la escasez, de la miseria, de estar endeudados, Señor, de no poder pagar deudas, oh Dios. Padre, ayúdanos, Señor, y libéranos, oh Dios del cielo, de toda obra de Satanás, Señor. Padre, tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres quien nos levantas con tu poder y nos levantas con tu gloria, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Derrama sobre nosotros de tu Espíritu, Señor, y ayúdanos, oh Dios. Dice tu palabra que en ese encuentro de Jacob contigo, Señor, de ver la grandeza, Señor, de lo que tú hiciste con él. Él te prometió, Señor, honrarte con el esfuerzo de su trabajo, Señor. Dice tu palabra que él todo lo luchó en sus fuerzas y aún así tú le diste bendición. Pero dice tu palabra que